1.600 hectáreas de cultivos resultaron afectadas en Esmeraldas a causa de las inundaciones que empezaron a inicios de junio. De ellas, 519 hectáreas constituyen pérdida total y 1.073 presentan daños parciales. El Ministerio de Agricultura estima pérdidas para los agricultores de 1,3 millones de dólares. De los 7 cantones de la provincia, 4 concentran los daños. Muisne, al sur, tiene casi 900 hectáreas afectadas y la mayoría de ellas perdidas completamente. El resto de los daños se reparten en Esmeraldas, Quinindé y Atacames. El cacao es el producto más afectado. De las 1.600 hectáreas con daños, 1.300 corresponden a este cultivo. El resto son principalmente pasto, plátano y maracuyá. 402 agricultores perdieron la totalidad de su producción y otros 321 registraron daños parciales. El Mies, en cambio, hasta el momento registra más de 20.000 personas afectadas y 5.400 familias damnificadas. Es el mismo número de kits de alimentación y vestimenta entregados hasta el momento. El problema que visualiza el gobierno es que los damnificados requerirán atención al menos durante los próximos 2 meses, para lo que se busca aún recursos adicionales. La situación de las vías rurales es más crítica. A sectores como Valle del Sade, Malimpia, Unión Manavita, Carlos Concha y Río Verde se puede llegar solo cuando no llueve. Varias reclusas, aparentemente integrantes de una pandilla, habrían salido de sus celdas para atacar a sus rivales con armas blancas y de fuego, disparando hacia adentro. Se habría desatado la revuelta, según reveló Juan López Roches, jefe de operaciones de la Policía Nacional, a la agencia de noticias AP. La Fundación Cristosal, que analiza la condición de seguridad y derechos humanos en el país, cuestiona la falta de prevención. Habían armas de fuego, había combustible, ¿verdad?, para hacer todo lo que sucedió. Entonces aquí la pregunta, ¿cuáles son las requisas que se hacen a lo interno de estos centros penitenciarios y que no tenemos una respuesta oportuna? El hecho registrado en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social causó la destitución del ministro de Seguridad mientras avanzan las investigaciones. Por lo pronto, familiares esperan información de los fallecidos, pues se ha confirmado 46 fatalidades, pero solo 23 de las mujeres han sido identificadas. Hay que recordar que también hay menores, les puedo confirmar que no se ha identificado ningún cuerpo de una persona menor y que las personas están resguardadas hasta este momento. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, a diciembre de 2022, más de 19.800 personas adultas eran albergadas en 25 centros penitenciarios, y aunque no hay datos específicos sobre la prisión en la que se registró la tragedia, la organización sí hizo énfasis en que hay un índice de 34% de hacinamiento en las cárceles del país. Comunidad civil y organizaciones esperan nuevos anuncios del gobierno para luchar contra la criminalidad. An entire part of the left bank of Paris entirely cordoned off. The result, say local officials, of a gas explosion that took place just before 5 p.m. Paris time. What the eyewitnesses say is that it was so loud, such a great explosion, it sounded and felt like an earthquake, with the walls of local apartments shaking. You can see behind me the relief operation still going on. Some 270 firemen sent to the scene to try and put out the fires that were set off in the nearby buildings and that raged for some time after the explosion. Officials are speaking of 29 people injured, several of those critically. An inquiry has been opened into exactly what went on. But again, local officials speaking of a gas explosion. The local Paris mayor came here earlier speaking of the thoughts and prayers that were now for the victims and their families. Acá hemos escuchado muchos rumores sobre una eventual salida de Luis Suárez para volver a jugar con su amigo Lionel Messi. Pero esa posibilidad no parece tan factible. No solo por el tema del contrato con Gremio, sino también porque su condición física realmente preocupa. El presidente de Gremio reconoció que no sabe el límite físico de la estrella uruguaya. Alberto Guerra sostuvo que él vive con un dolor constante en la rodilla derecha, toma medicamentos y se pone inyecciones con frecuencia. Además, dijo que hay la posibilidad de ponerse una prótesis y que la cosa es grave. Pese a la gravedad de la situación, Suárez ha entrenado normalmente en los últimos días y está relacionado para el partido de este jueves ante América Mineiro en Porto Alegre. Todo lleva a creer que el 9 del tricolor gaucho esté en el 11 titular. La directiva de Gremio fue sorprendida con la manifestación del delantero y se va a reunir con él para conversar sobre el tema. La intención es preservarlo en más partidos para convencerlo a quedarse por más tiempo. Desde São Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba.
Biden equiparó a Xi Jinping con dictadores, al referirse a la molestia que le habría ocasionado al presidente chino que Estados Unidos derribara un globo, que la Casa Blanca sostiene que era usado para espiar. El comentario lo hizo este martes durante un evento de campaña en California, donde las cámaras y micrófonos no estaban permitidos. Sin embargo, en la transcripción de su discurso compartido por la Casa Blanca se puede leer: es una gran vergüenza para los dictadores cuando no están enterados sobre lo que pasó. Xi Jinping, quien maneja sin limitaciones el Estado y el Partido Comunista, desconocía que el globo derribado en febrero estaba sobrevolando el espacio aéreo estadounidense, según Biden. China catalogó la declaración como una provocación política. Los comentarios de Estados Unidos son extremadamente absurdos e irresponsables, van totalmente en contra de los hechos y violan gravemente el protocolo diplomático e infringen gravemente la dignidad política de China. El gobierno estadounidense no ha esclarecido el incidente del globo, a pesar de la presión de algunos miembros del Congreso. Los comentarios de Biden tuvieron lugar un día después de que el secretario de Estado Antony Blinken se reuniera en China con Xi Jinping. Durante ese encuentro, los gobiernos abogaron por restablecer los deteriorados canales diplomáticos. Y este miércoles el viceportavoz del Departamento de Estado indicó que no prevén cambios en esos esfuerzos. Hemos sido muy claros sobre las áreas en las que no estamos de acuerdo, incluidas las claras diferencias que vemos cuando se trata de democracias y autocracias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.